Tres. Muy buenos días amigos, hoy estamos un nuevo día 13 de mayo, día que celebramos y recordamos muy fuertemente a los pretos, las pretas bellas, así que muchas felicidades para toda la gente de Umbanda desde aquí, desde Málaga, España. Estamos enviando la Mailujam de Oshun y quienes habla, Pai Fernando de Yará. Estamos hoy. Felicidades. Ahí tiene la voz de la May, está dirigiendo las cámaras. Estamos recordando hoy un poco lo que estábamos hablando, quienes hayan visto el video de ayer, ¿no? Cómo llegaron los africanos a América, cómo se fueron manifestando. Y en Umbanda, esas entidades, hermosas entidades que llegan para brindarnos siempre su mensaje, su saludo, el darnos confianza, el poder abrirnos los caminos, con esa voz calma, con esa voz que dan los siglos en la sabiduría. Bueno, esas entidades que llegan en las sesiones de Umbanda como encorvados, como mostrando esos años de sabiduría, ¿no? Uno los tiene que escuchar muy atentamente porque dentro de esa forma de expresarse mayormente lenta, mayormente buscando que la gente los escuche y los entienda por sobre todas las cosas, ¿no? En ese pequeño girar que hacen, esas danzas, en ese sentarse directamente sobre el piso, en ese marcar sus puntos riscados, en ese poder fumar, aquellos que fuman de sus pipas. Bueno, hoy nos alegramos de su existencia, ¿no? Porque para todos los que hacemos Umbanda durante tantos años, el podernos sentar al lado de tantas entidades y poder hablar y escucharlos, la verdad que ha sido una gran enseñanza para entender gran parte de todo este mundo. Y 13 de mayo, ¿por qué 13 de mayo? Porque el 13 de mayo de 1888 en Brasil se logra independizarse. Entonces ese día queda marcado como ese recuerdo para un pueblo que hizo tantísimo por la independencia de Brasil como la conocemos hoy en día. Los africanos tuvieron una gran influencia en hacer que definitivamente Brasil fuera un estado libre e independiente. Ese día por lo menos empezó el principio del final, ¿no? de lo que fueron siglos de esclavitud y de dominio de la colonia portuguesa principalmente y después de otros países que se quisieron meter ahí, buscando beneficiarse con las riquezas del pueblo brasileño y explotando a tantos millones de personas como lo hicieron, tanto como los africanos como los indígenas americanos del Amazonas. Esos pretos bellos que nos traen esa historia de tantas formas contadas, ¿no? O sea, como tantos de ellos tuvieron que desarraigarse de lo que eran sus vidas allá del otro lado del mar y nos lo van contando y nos van haciendo ese entender, como decíamos ayer, de que la unión fue que los benefició, la unión fue que los logró salvar, si lo podemos decir de alguna forma, para que la cultura no se perdiera, para que la religiosidad no se perdiera. Tantas veces no son tomados muy en serio los pretos bellos, tantas veces no son ni siquiera recordados, porque es un xeito más lento, es un xeito con otras características no tan vistosas, quizás diferentes a otras líneas, en el mal entendido de muchos religiosos umbandistas, pero es a la que tendríamos que siempre dar más importancia de todas y escuchar muchísimo más. En Umbanda se han cometido muchos errores durante muchos años y el no aceptar constantemente
que llegasen pretos y pretas bellas, hace que a veces se pierda un poco hasta el control de la sesión, ¿no? Porque, bueno, desde su área, desde lo que sería esa forma de la llegada de las entidades y el orden natural que cada uno de ellos tiene, porque, bueno, en Umbanda hay un orden de llegada de las entidades y eso ha sido de toda la vida, y en todas las Umbandas por igual. ¿Ah? El aislar tanto en las sesiones a que lleguen los pretos bellos por aquello de que algunos dicen como que se enlentece la sesión, es un grave error espiritual, porque es no reconocer a aquellos primeros ancestros que fueron trabajando en conjunto con los indígenas americanos en crear esas sesiones espirituales del pueblo. Porque es cierto, o sea, en América los indígenas americanos ya tenían sus sesiones espirituales, creían en la naturaleza como creía el africano, ¿ah? Pero el africano cuando llega, muchos que logran escaparse de sus amos blancos o en esa convivencia entre los indígenas americanos y los africanos, logran hablar y empiezan a hacer las primeras sesiones de lo que hoy llamamos Umbanda, allí en el medio de la selva, escondidos del amo blanco para que no los perjudicaran. ¿Ah? Esos africanos que introdujeron elementos musicales, principalmente el tambor, como lo introdujeron en todo el mundo, porque no solamente lo introdujeron en América, sino que el tambor es totalmente originario, y elementos musicales principalmente hechos con metales. ¿Ah? Se adaptaron los indígenas americanos, los grupos, los pueblos de indígenas americanos se adaptaron a esa costumbre que tenía mucho más cultura, porque el africano es culturalmente mucho más antiguo, tiene muchísimos más años. ¿Ah? Entonces, los grupos americanos como que se pusieron bajo el ala de los africanos. ¿Ah? No en esa forma de cultuar, porque es muy parecida, o sea, es algo que ya se trae, sino en el avanzar culturalmente y en la forma de pensar y de actuar frente a quienes eran sus amos en ese momento. Y allí, como decimos, por el 1500 y algo, vaya a saber uno en qué año fue, en que los primeros africanos que se lograron escapar, esos primeros africanos que se metieron en las selvas, esos primeros africanos que lograron comunicarse con los diferentes grupos indígenas, siendo en el lugar que tenía que ser, lograron entenderse que adoraban y amaban hacia lo mismo, tanto en las nuevas tierras de América como en África. Cuando lograron entenderse entre unos y otros que cultuaban exactamente lo mismo, aunque los nombres variasen y cambiasen, se empezó a hacer lo que se hacía en África, las sesiones espirituales más populares. En América más bien eran los payés o el jefe sacerdotal el que se incorporaba, el que lograba la comunicación con los espíritus y con los ancestros. El africano, aquello era mucho más popular, no solamente los sacerdotes ya puestos, sino que la comunicación con los ancestros era de toda la gente. Y así se comienzan aquellas primeras sesiones, como decimos, principalmente dentro del Amazonas, que fue la parte de las primeros lugares donde llegaron esclavos, o en el centro de Centroamérica. De ahí nos llegan los relatos de aquellos, o de estos hoy, que llegan a estas entidades que son los pretos bellos o las pretas bellas, que nos cuentan cómo lograron esa comunicación, cómo lograron establecerse, cómo lograron sostenerse frente a todo aquello nuevo que existía. Y bueno, a todos los hermanos, a todas las hermanas,
le decimos que un muy buen día hoy, que recuerden con mucho cariño a todos sus pretos o pretas que cada uno tenga, y que siempre los escuchen. Entendemos que es muy bueno escuchar y mucho más a las entidades y no creerse más que las entidades, un problema que es de hoy en día. Allá en América y acá en Europa, o acá en Europa y allá en América es exactamente igual. Es como que el ser humano está por arriba de las entidades, cosas que no las podemos entender, pero bueno, allá cada uno. ¿Ah? Las entidades son, cuando llegan realmente a tierra, ¿no? Evidentemente, las entidades son las que nos van a guiar. ¿Ah? Así que un saludo para todos, de la Mai Luján de Oshun, de toda nuestra asociación Iglesia de los Orillas, de quien les habla. Y bueno, mañana, si las entidades quieren, seguiremos hablando más de todos estos temas y recuerden que todas las preguntas, comentarios que nos quieren hacer, nos lo pueden hacer llegar. En un ratito ya está subido el video, así que lo van a poder ver. Muchísimas felicidades. Hasta mañana.